Mi hermana pateó mi vientre de embarazada en la fiesta de cumpleaños de mamá. Esto es lo que obtienes por pensar que eres mejor que la familia, gritó ella. Yo no podía respirar. Mi bebé se quedó en silencio. Entonces mi esposo, un juez federal, dio un paso adelante. Acabas de cometer un delito grave en... Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad nos acompañan. Por favor, siéntanse libres de compartirlo en los comentarios. Ahora, permítanme llevarlos a esta historia. Esa mañana era un sábado a fines de mayo. El sol de Denver ya se filtraba por la ventana de nuestro dormitorio, pintando rayas doradas en el piso. Lo recuerdo muy claramente. Estaba embarazada de 6 meses y me sentía bien, verdaderamente bien, fuerte. Llevaba a nuestra niña y ella era una cosita activa, siempre presionando sus pequeños pies contra mis costillas como si estuviera ansiosa por unirse al mundo. Ya podía escuchar a mi esposo Preston en la cocina. El rico olor a café recién hecho, el suyo siempre era extra fuerte, subía por las escaleras, mezclado con el leve sonido de él tarareando algo de música clásica. Era nuestra rutina, nuestra pacífica y feliz rutina. Me estiré con un movimiento lento y cuidadoso en estos días y puse una mano sobre mi vientre en crecimiento. Buenos días, pequeña, susurré. Ella dio un pequeño aleteo en respuesta, como si también dijera buenos días. Preston y yo teníamos una buena vida. Una vida que habíamos construido juntos, una que se sentía segura y estable. Él era un juez federal, el más joven jamás designado para el tribunal de Byron Witte en el centro de la ciudad. Lo había conocido hacía 8 años, cuando yo trabajaba como taquígrafa del tribunal durante su audiencia de confirmación. Recuerdo estar muy impresionada por él, no solo por su inteligencia, sino por la amabilidad en sus ojos oscuros, la forma en que se arrugaban en las esquinas cuando sonreía. Nunca imaginé entonces que me casaría con él o que su presencia constante se convertiría en el ancla de todo mi mundo. Finalmente logré salir de la cama, me puse un vestido verde esmeralda suelto, uno que complementaba mi vientre, y me deslicé en un par de zapatos planos y cómodos. Hoy era la gran fiesta de cumpleaños número 60 de mi mamá. Y a pesar de los sentimientos complicados que tenía sobre las grandes reuniones familiares, quería verme bien para ella. En ese momento, Preston apareció en la puerta. Sostenía 2 tazas, con el vapor elevándose de ellas como pequeñas oraciones. Te ves radiante, dijo, con esa sonrisa familiar llegando a sus ojos. Dejó mi taza de té descafeinado en la mesita de noche. Gracias, dije, con la voz un poco tensa. Tomé la taza con gratitud. Solo estoy nerviosa por hoy. No tuvo que preguntar por qué. Se sentó en el borde de nuestra cama, su expresión volviéndose seria. Brenda te ha estado enviando mensajes de texto de nuevo, ¿no es así? Solo asentí, abriendo los mensajes en mi teléfono. El último había llegado a las 6 de la mañana. Era la misma historia de siempre. Otra diatriba sobre cómo yo pensaba que era mejor que todos ahora que me había casado con un juez. Cómo había abandonado mis raíces. Preston los leyó sobre mi hombro y sentí que su mandíbula se tensaba. Audrey, esto no es una rivalidad normal entre hermanos, dijo, con voz baja y firme. Algunos de estos mensajes son genuinamente preocupantes. Tenía razón, por supuesto. Mi hermana menor, Brenda, siempre había sido volátil. Al crecer, ella era la niña dorada, la que no podía hacer nada malo a los ojos de sus padres. Mientras que yo era la tranquila y constante. Pero últimamente, su ira parecía más enfocada, más venenosa. Se había intensificado desde que Preston y yo anunciamos el embarazo. Ella me acusaba de pensar que era demasiado buena para la familia ahora que vivíamos en Cherry Creek, en lugar de nuestro antiguo vecindario en Lakewood. La ironía era que Brenda vivía en una casa construida a medida que la familia de su esposo Gary los había ayudado a conseguir.
Conducía un vehículo utilitario deportivo nuevo y tomaba vacaciones lujosas 2 veces al año. Pero de alguna manera, a sus ojos, yo era la que se había vuelto demasiado arrogante. Solo está celosa, dije. Pero incluso cuando las palabras salieron de mi boca, se sintieron débiles. Como una excusa endeble que había estado usando durante años. Ya sabes cómo se pone en los eventos familiares. Preston se puso de pie y se ajustó la corbata. Fue un gesto sutil, pero yo sabía lo que significaba. Estaba cambiando a su mentalidad profesional, el juez tranquilo y analítico tomando el control. Prométeme algo, dijo. Si ella comienza algo hoy, cualquier cosa, nos vamos de inmediato. Pero es el cumpleaños de mamá, Preston. No puedo simplemente abandonarla. Tu madre lo entenderá, dijo, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Se inclinó y besó mi frente. La seguridad de nuestro bebé es lo primero. Lo digo en serio. Oré. Nos vamos a la primera señal de problemas. Acepté. Aunque una parte de mí, una parte tonta y esperanzada, rezaba para que no se llegara a eso. A pesar de todo, Brenda seguía siendo mi hermana. Habíamos compartido una habitación mientras crecíamos. Habíamos construido fuertes en el patio trasero. Tenía que quedar algún pedazo de ese vínculo, ¿verdad? Algún remanente de la hermana que solía trenzar mi cabello antes de las fotos escolares. Tenía que creer que lo había. El viaje a la casa de mis padres en Lakewood tomó unos 30 minutos. Con cada milla. Se sentía como si estuviéramos viajando en el tiempo a través de vecindarios familiares donde las casas se volvían un poco más pequeñas, el césped un poco menos cuidado. Era el mundo en el que crecí, un mundo que Brenda afirmaba que yo había abandonado. Cuando nos detuvimos en el camino de entrada de mis padres, la fiesta ya estaba en pleno apogeo. Los autos se alineaban a ambos lados de la calle y el sonido de las risas y la música de mariachi flotaba desde el patio trasero. Mi mamá, Lorraine, había tirado la casa por la ventana. Había alquilado carpas blancas y transformado su modesto patio en algo mágico. ¿Lista?, preguntó Preston, apretando mi mano mientras salíamos del auto. Lo más lista que puedo estar, suspiré, tratando de forzar una sonrisa. Caminamos por la puerta lateral hacia una escena de un maravilloso caos controlado. Tenía que haber al menos 50 personas deambulando. Las mesas estaban cargadas de tamales, pozole y una bandeja enorme de pastel de 3 leches. El olor a carne asada se mezclaba con las rosas del jardín de mi mamá. Un aroma que me transportó inmediatamente a los veranos de mi infancia. Mi mamá nos vio primero. Lorraine Rodríguez, incluso a sus 60 años, era una fuerza de la naturaleza. Su cabello plateado estaba recogido en un peinado elegante y llevaba un vestido color vino tinto. Se acercó corriendo. Su rostro brillando con esa alegría particular que proviene de estar rodeado de todos los que amas. «Mija, te ves hermosa», exclamó, envolviéndome en un abrazo cuidadoso que se acomodaba a mi vientre. «Y Preston, tan guapo como siempre». Preston aceptó su abrazo con genuina calidez. Esa era una de las cosas que más amaba de él. A pesar de su profesión formal y su prestigioso salario. Nunca había mostrado ni una pizca de condescendencia hacia mi familia de clase trabajadora. En todo caso, siempre parecía más relajado aquí que en las estiradas conferencias judiciales. «Feliz cumpleaños, Lorraine», dijo, sacando un pequeño regalo envuelto del bolsillo de su chaqueta. «Los 60 te sientan de maravilla». Ella sonrió radiante y nos guió hacia la mesa principal de la familia donde mi papá, Walter, estaba presidiendo con sus viejos amigos del equipo de construcción. Mi papá había envejecido de manera más visible que mi mamá. Sus manos estaban permanentemente manchadas de callos y polvo de concreto. Un testimonio de una vida de trabajo duro. Se puso de pie cuando nos vio, su rostro curtido rompiéndose en una sonrisa enorme y genuina. «Ahí está mi hija exitosa», retumbó, atrayéndome hacia un abrazo que olía a loción de Spice y a serrín. «¿Y cómo está mi nieta ahí dentro?».
pateando como si quisiera ser jugadora de fútbol, me reí, colocando su mano sobre mi vientre justo cuando la bebé accedió con un fuerte y pequeño golpe. Los ojos de papá se abrieron con asombro. Fue un momento puro y hermoso. Y entonces la vi. Brenda estaba de pie al otro lado del patio cerca del bar improvisado. Ya tenía una bebida en la mano. Su expresión era indescifrable desde esta distancia. Incluso desde 50 pies de distancia, podía ver la tensión en sus hombros. La forma en que se mantenía como un resorte en espiral. Su esposo Gary estaba de pie a su lado, su mano tocando su brazo en un gesto que reconocí muy bien. El movimiento calmante, el intento de reducir la tensión antes de que algo comenzara siquiera. Parecía cansado. Siempre parecía cansado. Gary captó mi mirada y me saludó con una pequeña y tensa mano. Le devolví el saludo, mi estómago retorciéndose en un nudo. Durante la primera hora, todo fue sorprendentemente pacífico. Mi mamá, ajena a las corrientes subterráneas de tensión, nos guió con orgullo, presentando a Preston a familiares que lo miraban con una mezcla de asombro y curiosidad. Nos encontramos en una mesa con mi prima Elena, discutiendo los planes para el fondo universitario de sus hijos. Y simplemente disfrutando de la comida y la música. Por un momento, realmente comencé a relajarme. Me permití creer que tal vez, solo tal vez, hoy sería diferente. Ese fue mi error. La esperanza es algo peligroso cuando se trata de personas como mi hermana. La ilusión de paz se hizo añicos en el momento en que Brenda se acercó a nuestra mesa. Se movía con una especie de gracia depredadora, sus ojos fijos en nosotros. Vaya, vaya, dijo. Su voz goteando un sarcasmo familiar y afilado que recordaba de 1000 discusiones infantiles. Si no es la pareja real, honrándonos con su presencia. Vi la mano de Preston moverse un poco más cerca de la mía sobre la mesa. La miró, su expresión perfectamente calmada. Hola, Brenda. ¿Cómo estás? Oh, estoy genial, dijo, tomando un largo trago de su margarita. El negocio está en auge. Ya sabes. Algunos de nosotros todavía hacemos trabajo honesto para ganarnos la vida. El golpe estaba claramente dirigido a mí, aunque sus ojos permanecían fijos en mi esposo. Mi prima Elena se removió incómoda en su asiento. Debería ir a ver a los niños, murmuró, haciendo una retirada apresurada y dejándonos a los tres en un triángulo de hostilidad latente. Brenda, dije, manteniendo mi voz baja. Es la fiesta de mamá. ¿Podemos, por favor, no hacer esto hoy? ¿Hacer qué?, preguntó, su voz llena de falsa inocencia. Solo me estoy poniendo al día con mi cuñado. Preguntándole sobre su importantísimo trabajo donde puede decidir los destinos de otras personas desde su trono elegante. Preston permaneció perfectamente quieto, un maestro en proyectar una autoridad calmada. Era una habilidad perfeccionada por años de presidir audiencias polémicas. Entiendo que a ti y a Gary les está yendo bien con el negocio, dijo, con su tono educado y uniforme. Tus padres deben estar muy orgullosos. Era exactamente lo correcto que decir, reconociéndola sin morder el anzuelo. Pero Brenda no estaba interesada en calmar las cosas. Estaba aquí para pelear. Sí, bueno. Algunos de nosotros nos mantuvimos leales a la familia en lugar de salir corriendo para casarnos con dinero y vivir en vecindarios elegantes, escupió ella. Brenda, detente. Mi voz salió más aguda de lo que pretendía, atrayendo miradas de las mesas cercanas. Estás siendo ridícula. Lo estoy. Sus ojos finalmente se desviaron hacia mí, y vi algo oscuro y feo en ellos. Era la misma mirada que solía poner justo antes de un berrinche infantil. Una mezcla volátil de dolor y rabia. No has llamado a mamá en 3 semanas. Te perdiste la cita médica de papá. Pero apareces vistiendo tú. Vestido de diseñador, actuando como si todavía pertenecieras. He estado lidiando con complicaciones del embarazo, dije.
Mi mano moviéndose instintivamente a mi vientre. El médico me puso en reposo en cama modificado después de ese susto de sangrado. Siempre una excusa contigo, ¿no es así? La voz de Preston cortó la tensión como una cuchilla. Es suficiente. Brenda volvió toda su atención hacia él, con una mueca torciendo sus labios. Oh. El juez habla. ¿Qué vas a hacer? Declararme en desacato. Te voy a pedir que te alejes de mi esposa. ¿Tu esposa? Brenda dejó escapar una risa dura y fea. Ella fue mi hermana mucho antes de ser tu esposa. Mi hermana que solía ayudar a papá con los presupuestos. Que conocía a cada trabajador por su nombre. Ahora mírala sentada ahí como una pequeña flor delicada. Que no puede manejar una conversación. La banda de mariachis había terminado su presentación y en el repentino silencio, nuestras voces resonaron. Pude ver a mi mamá acercándose desde el otro lado del patio, su rostro arrugado por la preocupación. Brenda, por favor, dije, poniéndome de pie lentamente. Solo vayamos a un lugar privado y hablemos de esto. Oh, ¿ahora quieres hablar? Después de meses de tratarnos como si estuviéramos por debajo de ti. Nunca te traté así. Al diablo que no. La blasfemia fue lo suficientemente fuerte como para que varias conversaciones se detuvieran por completo. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Aurey? ¿Crees que casarte con un juez te hace mejor que nosotros? ¿Crees que su precioso título te eleva por encima de tu crianza? Preston se puso de pie también, su movimiento deliberado y controlado. Brenda, estás alterada. Pero estás cruzando una línea. ¿Qué línea? Dio un paso más cerca y pude oler el tequila en su aliento. La línea en la que no se me permite denunciar a mi propia hermana por ser una falsedad. Mi propia ira finalmente afloró. ¿Quieres saber qué es falso? Todo este acto de víctima. Solo estás celosa porque Preston y yo somos felices. No soportas que haya encontrado a alguien que me trate con respeto. ¿Respeto? Su rostro se sonrojó de rojo. ¿Es así como lo llamas cuando tu esposo se sienta ahí a juzgarnos con su elegante educación? Mira las manos de papá, la forma en que hablamos. Como si toda esta fiesta fuera una pintoresca y pequeña experiencia étnica para él. Estás proyectando tus propias inseguridades, Brenda, dijo Preston, con voz firme. Pero con un filo de acero. No tengo nada más que respeto por tu familia. ¿Inseguridades? Ella se rió amargamente. Eso es irónico viniendo de un hombre que cree que una túnica negra lo hace Dios. Es suficiente. Me interpuse entre ellos, mi corazón acelerado. Estás borracha y estás avergonzando a mamá en su cumpleaños. No te atrevas a darme lecciones sobre avergonzar a la familia, chilló. Tú eres la que huyó y se casó con el primer hombre con un gran salario que te prestó atención. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Después de 8 años, que ella redujera nuestro amor a una transacción. Sentí que las lágrimas amenazaban y me odié a mí misma por mostrarle esa debilidad. Retira eso, susurré. ¿Por qué? Porque es verdad. Se inclinó, su voz era un siseo venenoso. ¿Sabes qué? Creo que te embarazaste a propósito. Para atrapar al juez con un bebé y que no pueda irse cuando se canse de jugar a las casitas con su pequeño proyecto de caridad. El aire fue succionado de la fiesta. Todos estaban mirando. Mi mamá se había puesto pálida. Mi papá se abría paso entre la multitud, su rostro oscuro por la furia. Brenda Rodríguez, te disculpas con tu hermana ahora mismo, ordenó mi mamá, pero su voz temblaba. Brenda la ignoró, sus ojos fijos en mí. Eso es todo. ¿No? Descubriste cómo atarlo permanentemente. Hacer que te embarace para que tenga que seguir fingiendo que perteneces a su mundo.
Y algo dentro de mí simplemente se rompió. Todos los años de inventar excusas para ella, de morderme la lengua. Todo salió corriendo en una ola de pura rabia. Eres patética, dije, mi voz resonando claramente a través del patio silencioso. Absolutamente patética. No soportas que yo sea feliz porque tú eres miserable. Su rostro pasó de rojo a blanco. Tú, pequeña. El rugido de mi papá cortó el aire cuando finalmente nos alcanzó, pero fue demasiado tarde. Ya era demasiado tarde. En la fracción de segundo que siguió a mis palabras, el tiempo pareció deformarse. Vi a Brenda lanzarse hacia adelante. Por un latido, pensé que solo iba a empujarme, a agarrarme del brazo. Estaba equivocada. En cambio, su pierna subió rápido y con fuerza. Su pie, calzado con un tacón de punta, conectó de lleno con mi vientre redondeado. El mundo explotó en un estallido estelar de dolor ardiente y blanco. El aliento me fue completamente arrebatado. Me encorvé, un jadeo ahogado brotando de mi garganta, pero no entraba aire. El dolor era inmenso, una agonía profunda y repugnante que irradiaba por todo mi abdomen. Pero peor que el dolor, mucho peor, fue el silencio. La quietud aterradora y absoluta dentro de mi útero. Mi niña, que había estado tan activa toda la mañana, se quedó completamente quieta. Vagamente escuché a Preston gritar el nombre de mi hermana, un sonido de furia pura y desenfrenada. Escuché a mi madre gritar, un grito agudo y penetrante de horror. Escuché el golpe sordo y repugnante de los cuerpos chocando cuando mi papá, con toda una vida de frustración reprimida, derribó a su propia hija al suelo. Pero todo eso parecía muy lejano, amortiguado como si sucediera bajo el agua. Lo único que era real era el silencio aterrador donde debería haber estado la patada de mi hija. Me hundí de rodillas en el césped, mis manos presionadas protectoramente sobre mi estómago. Mi mente cantando una oración desesperada. Por favor, mi niña, por favor patéame. Por favor, solo hazme saber que estás bien. Por favor. Por favor, por favor. Preston estaba a mi lado en un instante, sus manos suaves en mis hombros. Su rostro una máscara de terror con los nudillos blancos. Auré, háblame. ¿Dónde duele? El bebé. Jadeé, finalmente logrando inhalar una respiración entrecortada. No se mueve, Preston. No se mueve. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, pero su voz cuando habló fue una fortaleza de calma. Era la voz del juez, el hombre que ponía orden en el caos. Vamos al hospital ahora mismo. A nuestro alrededor, la fiesta había degenerado en pandemonium. Mi papá estaba inmovilizando a una Brenda que forcejeaba y gritaba en el césped. Mi mamá estaba sollozando, repitiendo, lo siento mucho. Lo siento mucho, una y otra vez. Gary, el esposo de Brenda, simplemente se quedó paralizado cerca del bar. Su mano cubriendo su boca con horror. Una estatua de inutilidad. Preston me ayudó a ponerme de pie, sus brazos sosteniendo la mayor parte de mi peso. Tom llamó a nuestro vecino, que había estado observando cómo se desarrollaba toda la escena. Con los ojos muy abiertos. ¿Puedes traer tu auto? Necesitamos llegar al hospital presbiteriano de inmediato. Mientras Tom corría por sus llaves, miré hacia atrás a mi hermana. Mi papá la había puesto de pie, pero su rostro no mostraba ningún remordimiento, ninguna conmoción. Ningún arrepentimiento. En todo caso, parecía satisfecha. Una sonrisa escalofriante y triunfante jugaba en sus labios como si finalmente hubiera obtenido la reacción que había estado anhelando. Esto es lo que obtienes, escupió, forcejeando contra el agarre de papá. Esto es lo que pasa cuando te crees mejor que tu familia. Y fue entonces cuando sucedió. Preston dejó de caminar. Se dio la vuelta lenta y deliberadamente para enfrentar a mi hermana. En ese momento, el hombre gentil y amable que amaba desapareció por completo. En su lugar estaba el juez federal Preston Hayes.
Y llevaba consigo todo el peso aplastante del gobierno de los Estados Unidos. Su voz, cuando habló, era baja. Era perfectamente calmada, y era el sonido más aterrador que jamás había escuchado. Brenda Rodríguez, dijo, y la autoridad absoluta en su tono silenció a todo el patio. Incluso los niños dejaron de jugar. Acabas de cometer un asalto grave frente a más de 50 testigos. Dio un paso más cerca. Agrediste a una mujer embarazada. A mi esposa embarazada. Por primera vez, un destello de incertidumbre cruzó las facciones de Brenda. La satisfacción engreída comenzó a flaquear. Preston continuó, cada palabra un arma perfectamente elegida y perfectamente afilada. Cuando regresemos del hospital, cuando sepa con certeza que mi esposa y mi hija están a salvo. Te voy a destruir. Dejó que eso flotara en el aire por un momento. No lo voy a hacer como el esposo de Aubrey. Lo voy a hacer como un juez federal que acaba de verte. Cometer un crimen violento y premeditado. El Buró Federal de Investigaciones investigará. El fiscal de los Estados Unidos procesará y utilizaré todos los recursos legales a mi disposición para asegurarme de que enfrentes la pena máxima bajo la ley federal. El auto de Tom se detuvo en el borde del patio. Preston le dio la espalda a mi hermana y me guió hacia él sin decir una palabra más. Mientras nos alejábamos, escuché a Brenda empezar a gritar algo. Pero la voz de mi papá la cortó con una finalidad que rompió el corazón. Se acabó, le dijo papá a su hija, con la voz quebrada por el dolor y la rabia. Has terminado con esta familia. El viaje en auto al hospital fue un borrón de terror silencioso. Preston me tomó de la mano, su agarre era un salvavidas en un océano arremolinado de miedo. Yo solo mantenía mi otra mano presionada sobre mi vientre, esperando, suplicando por una señal. Un aleteo, cualquier cosa. Pero solo había silencio. Ese silencio terrible y ominoso. Ella va a estar bien, murmuró Preston. Aunque pude escuchar el miedo puro bajo su consuelo forzado. Y si no lo está, susurré, con las palabras atrapadas en mi garganta. ¿Y si Brenda? ¿Y si? No lo hagas, dijo, su voz firme pero suave. No pienses así. Vamos a hacer que te revisen, y luego nos encargaremos de esto. Miré su perfil mientras miraba por la ventana, con la mandíbula apretada como granito. Mi hermana no tenía idea de lo que había hecho. Pensaba que me había pateado. Lo que realmente había hecho era declarar la guerra a una de las instituciones más poderosas del país y la iban a aplastar. La sala de emergencias en el hospital presbiteriano era un torbellino de urgencia controlada. Me llevaron de urgencia a una sala de examen y pronto la doctora Chen, mi obstetra y ginecóloga, estuvo allí. Era una mujer seria de unos 50 años, y su calmada competencia siempre me había tranquilizado. Pero hoy, necesitaba algo más que tranquilidad. Necesitaba un milagro. Mientras me colocaba el monitor fetal en el vientre, el gel frío me hizo temblar. Preston y yo miramos la pantalla del monitor. Contuvimos la respiración, esperando una señal de vida. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido de la máquina. Se sintió como una eternidad. Y luego ahí estaba. Un sonido rápido y sibilante llenó la habitación. Fuerte, constante, desafiante. El sonido de los latidos del corazón de nuestra hija. Su niña está bien, Audrey, dijo la doctora Chen en voz baja. La frecuencia cardíaca es perfecta. Probablemente solo estaba aturdida por el trauma. Un alivio tan absoluto y abrumador me inundó y simplemente comencé a sollozar. Grandes y pesados sollozos de gratitud. Preston se inclinó y besó mi frente, sus propios ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. Ella está bien, susurró. Nuestra hija está bien. La doctora Chen continuó su examen. El sitio del impacto ya se está magullando, dijo, palpando suavemente mi abdomen. Estará adolorida durante varios días, pero no veo ningún signo de lesión interna. Sin embargo,
Quiero mantenerla durante la noche en observación. Cualquier trauma en esta etapa requiere monitoreo. ¿Hay alguna posibilidad de complicaciones tardías?, preguntó Preston. Su voz ahora con el tono preciso y cuestionador que usaba en su sala del tribunal. Siempre hay un pequeño riesgo con cualquier trauma abdominal, admitió. Pero usted es joven y saludable. La bebé parece completamente inalterada. Cuando la doctora Chen se fue para arreglar mi habitación, Preston sacó su teléfono y salió al pasillo. A través de la puerta parcialmente abierta, pude escuchar fragmentos de su conversación. Palabras como fiscal federal, cargos de agresión, declaraciones de testigos. La maquinaria ya estaba en movimiento. Cuando regresó, su rostro era sombrío pero resuelto. Me he puesto en contacto con Kate Chandler en la oficina del fiscal de los Estados Unidos, dijo. Está abriendo una investigación federal sobre la agresión de Brenda. ¿Federal?, pregunté, con la cabeza aún dándome vueltas. ¿Por qué no solo la policía local? Porque agredió a la esposa de un funcionario federal, explicó con calma. Lo que lo convierte en un delito federal bajo múltiples estatutos. Ya está despachando agentes a la fiesta para obtener declaraciones juradas de todos los que vieron lo que sucedió. La eficiencia de todo aquello era asombrosa. Hace solo unas horas, mi mayor preocupación era una cena familiar incómoda. Ahora, agentes del Buró Federal de Investigaciones estaban interrogando a mis familiares. ¿Qué pasa después?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él tomó mi mano. Brenda es arrestada. Probablemente mañana por la mañana. Kate buscará cargos federales por agresión a un miembro de la familia de un funcionario federal. Conlleva una sentencia máxima de 20 años. 20 años. El número quedó flotando en el aire entre nosotros. 20 años se sentían como toda una vida. Ella era cruel. Ella era violenta. Pero seguía siendo mi hermana. Preston, comencé, con la voz temblorosa. ¿Estás haciendo esto porque es lo correcto legalmente o porque estás enojado? Se quedó callado por un largo momento considerando su respuesta con la misma deliberación cuidadosa. ¿Qué aportaba a sus decisiones judiciales? Ambos, dijo finalmente. Sí. Estoy furioso porque alguien te lastimó y amenazó a nuestra hija. Pero no es por eso que llamé a Kate. Lo llamé porque tu hermana cometió un delito federal grave frente a 50 testigos. Si yo, como juez federal, no denunciara esto, estaría fallando en mi deber. Su voz se suavizó. Aurey. Lo que hizo Brenda no fue solo una discusión familiar que se salió de control. Ella atacó deliberadamente a una mujer embarazada. Ese es un vistazo a alguien capaz de violencia extrema. Tenemos que detenerla antes de que lastime a alguien más. Mientras me llevaban en silla de ruedas a mi habitación para pasar la noche, supe que tenía razón. Pensé en la expresión del rostro de Brenda después de haberme pateado, la satisfacción, el placer. No solo había perdido el control, lo había disfrutado, y eso era lo más aterrador de todo. Al día siguiente, después de una noche inquieta en el hospital, volvimos a casa. Nuestra casa en Cherry Creek, usualmente un santuario de calma, se sentía diferente. Se sentía como el ojo de un huracán. Preston me ayudó a acomodarme en el sofá de la sala de estar con una montaña de almohadas. Luego desapareció en la oficina de su casa para hacer más llamadas. Podía escuchar el bajo murmullo de su voz, discutiendo estrategias legales y estatutos federales. Alrededor del mediodía, sonó mi teléfono. Era mi madre. Dudé, preparándome antes de responder. Mija, ¿cómo te sientes? Su voz estaba cargada de cansancio y preocupación. Estoy mejor, mamá. La bebé está bien. Las dos vamos a estar bien. Gracias a Dios, susurró. Estaba tan asustada. No dormí nada anoche. Hubo una larga pausa. Aurey. Tu padre le dijo a Brenda que se fuera.
Ella y Gary se fueron anoche. Gary se está quedando con su hermano. Está muy alterado. Me preguntaba si estaba alterado por la violencia o por las consecuencias que ahora se precipitaban sobre ellos como un tren de carga. Mamá, dije, con voz firme. Necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez Brenda ha sido violenta antes? ¿Alguna vez ha golpeado a Gary o a ti? Otra pausa. Esta vez más larga, más pesada. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Ha habido incidentes. Nada como lo de ayer. Pero sí, a veces cuando se enoja mucho, tira cosas. Empuja a la gente. El año pasado, agarró los brazos de Gary tan fuerte que le dejó marcas. ¿Y por qué nadie me lo dijo? ¿Qué se suponía que debíamos decir? Su voz estaba entrelazada con una racionalización agotada. Lo sabía muy bien. Que tu hermana tiene mal genio. Tú ya lo sabías. No es como si estuviera golpeando a alguien. Solo perdía el control a veces. Ese era el problema. Nuestra familia había pasado tantos años minimizando el comportamiento de Brenda. Inventando excusas para ella. Que habíamos perdido la noción de dónde terminaba lo normal y comenzaba el abuso. Agarrar a alguien lo suficientemente fuerte como para dejarle marcas no era perder el control. Era una agresión. Mamá, lo que hizo Brenda ayer no fue solo perder el control, dije con firmeza. Fue deliberado. Lo sé, mija. Lo sé, dijo, con la voz quebrada. Pero tal vez si todos nos sentamos a hablar, si Brenda se disculpa adecuadamente. Tal vez esto no tenga que involucrar a los tribunales. Es demasiado tarde para eso, mamá, dije suavemente. Brenda cometió un delito federal. El Buró Federal de Investigaciones ya está investigando. El Buró Federal de Investigaciones, jadeó ella. Audrey, es tu hermana. La familia debería manejar los problemas de la familia. La familia debería protegerse mutuamente, respondí. Una profunda tristeza se apoderó de mí. Brenda eligió atacarme en su lugar. Después de colgar, sonó el timbre de la puerta. A través de la mirilla, vi a un hombre y una mujer con trajes oscuros sosteniendo placas. Buró Federal de Investigaciones. Tal como Preston había prometido. Lo llamé, y él emergió de su oficina sin sorprenderse. Señora Hayes, dijo la mujer. Soy la agente especial Sarah Chin. Y este es el agente especial Michael Torres. Estamos investigando la agresión que ocurrió ayer. La agente Chin era perspicaz, profesional y muy enfocada en su trabajo. Durante la siguiente hora, los guié a través de cada detalle. Los mensajes de texto matutinos, la discusión que se intensificaba, los insultos. El momento en que me golpeó. Hicieron preguntas precisas. ¿Alguna vez su hermana ha sido físicamente violenta con usted antes de ayer? Preguntó el agente Torres. Lo pensé detenidamente. No directamente. Pero siempre ha sido agresiva, intimidante. Cuando éramos adolescentes. Solía acorralarme durante las discusiones. Se me ponía en la cara y gritaba hasta que yo retrocedía. ¿Algún testigo de esos incidentes? Generalmente solo familia. Nosotros simplemente lo tratábamos como una rivalidad normal entre hermanas. Las palabras me supieron a ceniza en la boca. Mientras se preparaban para irse, el agente Torres hizo una pregunta más. Una pregunta que me envió un escalofrío por la columna vertebral. ¿Tiene conocimiento de algún otro incidente violento que involucre a su hermana? Otras víctimas. ¿Qué podrían ser reacias a presentarse? La pregunta quedó en el aire. Pensé en la admisión de mamá sobre Gary. En la forma en que Gary siempre parecía caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de su propia esposa. Pero antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró.
Un mensaje de texto de un número que no reconocí. Soy Gary. Por favor, llámame. Es importante. No se lo digas a nadie. Le mostré el mensaje a los agentes. Los ojos de la agente Chin se entrecerraron. Salga y haga la llamada, dijo. Póngalo en altavoz. Me temblaba la mano mientras marcaba. Gary, soy Aurey. Aurey, gracias a Dios. Su voz era un susurro de pánico. Escucha. Yo. Tengo que decirte algo. Esto no fue aleatorio. Ella lo ha estado planeando. No esto exactamente. Pero algo. Ha estado hablando con alguien. ¿Hablando con quién? Gary, preguntó Preston, su voz aguda desde mi lado. Hubo un sollozo ahogado al otro lado de la línea. No sé su nombre. Pero él ha estado alimentándola con ideas durante meses. Llenándole la cabeza con veneno sobre Preston, sobre ti. Él le pagó. Aurey. Le estaba pagando para obtener información. Todo esto es más grande de lo que piensas. Las palabras de Gary quedaron flotando en el aire, densas de pavor. Él le pagó. La idea era tan monstruosa, tan extraña, que apenas parecía real. Mi propia hermana, aceptando dinero para espiarme. Los agentes federales intercambiaron una mirada. Esto acababa de escalar de una violenta disputa doméstica a algo mucho más siniestro. Gary, necesitamos que nos cuentes todo lo que sabes, dijo la agente Chin, su voz calmada. Pero dominante. Durante los siguientes 30 minutos, una historia sórdida e increíble salió a borbotones. Gary, finalmente libre de la presencia inmediata de Brenda, descargó meses de miedo y sospecha. Explicó que hace unos 6 meses. Brenda había sido contactada en línea por un hombre que inicialmente se hizo pasar por un cliente potencial para su negocio de diseño. Pero pronto, las conversaciones cambiaron. El hombre, al que Gary solo conocía por un nombre de usuario, comenzó a aprovecharse del resentimiento existente de Brenda. Le dijo que las personas poderosas como Preston a menudo tenían secretos. Que usaban su influencia para aplastar a las personas más pequeñas. Que los temores de Brenda de que su familia fuera menospreciada eran válidos. Comenzó a pedir información, cosas pequeñas al principio, el horario de Preston. Los nombres de nuestros amigos. Luego se volvió más específico. Información financiera que pudiera escuchar en las reuniones familiares. Detalles sobre mi embarazo, mis citas médicas. Y con cada pieza de información aparecía un pago en una cuenta bancaria separada que Brenda había abierto. Gary había encontrado los estados de cuenta por accidente. Cuando la confrontó, ella montó en cólera, acusándolo de espiarla y amenazándolo con el divorcio si alguna vez lo volvía a mencionar. Estaba obsesionada, susurró Gary, con la voz quebrada. Pasaba horas al teléfono con él. Él era como el líder de una secta alimentando su paranoia. La convenció de que Preston era una especie de amenaza para nuestra familia. Después de que terminó la llamada, los agentes trabajaron con una nueva urgencia. En cuestión de horas, usando la información que Gary proporcionó, tenían un nombre, Vincent Thorne. Cuando Preston escuchó el nombre, vi que se ponía pálido. Lo conozco, dijo, con voz lúgubre. Era un asistente del fiscal de los Estados Unidos. Una estrella en ascenso. Estuve en el panel de revisión judicial que recomendó su inhabilitación. Hace 5 años. Fue atrapado fabricando pruebas para asegurar condenas. Intentó arruinar vidas inocentes. El motivo encajó en su lugar con una claridad espantosa. Esto nunca se trató solo de los celos de Brenda. Se trataba de la venganza de Thorne. Había encontrado el arma perfecta para atacar al hombre que había ayudado a poner fin a su carrera. Un miembro de la familia amargado, resentido y fácilmente manipulable. Mi mente daba vueltas. Cada cena familiar, cada conversación informal.
Cada pieza de información personal que había compartido con mi hermana había sido potencialmente vendida, empaquetada y entregada al enemigo mortal de mi esposo. Ella no era solo mi hermana. Había sido una informante a sueldo, una espía en mi propia familia. Más tarde esa noche, Kate Chandler, el fiscal, vino a nuestra casa. Extendió documentos sobre la mesa de nuestro comedor, registros bancarios, registros telefónicos. Análisis forenses preliminares de la computadora de Brenda, que el Buró Federal de Investigaciones ya había incautado de la oficina de su casa. La imagen que pintaban era repugnante. La conexión se remonta a casi 6 meses, explicó Kate. Thorne la estaba preparando. Alimentó su ego, validó sus quejas y luego, lentamente, la convirtió en un activo. Los pagos comenzaron pequeños. Unos cientos aquí y allá. Pero en el último mes, a medida que comenzaron a planear una confrontación pública, los pagos aumentaron significativamente. Nos estaba acosando, dije. La revelación me golpeó como otro golpe físico. Esencialmente, sí, confirmó Kate. Y todo estaba siendo dirigido por Thorne, quien estaba construyendo un perfil completo de sus vulnerabilidades. El rostro de Preston era como de piedra. Kate, dijo, si Thorne ha estado orquestando esto durante meses. La agresión de Brenda podría no haber sido el final del juego. Podría haber sido solo el movimiento de apertura. De acuerdo, dijo Kate sombríamente. Por eso estamos tratando esto como una amenaza continua a la seguridad judicial. Thorne no es solo un abogado descontento. Es una mente criminal maestra. Al arrestar a Brenda, hemos cortado su línea directa con ustedes, pero ahora tenemos que asumir que tiene otros planes. La conversación cambió a la estrategia legal. Con el ángulo de la conspiración, el caso contra Brenda ahora era irrefutable. Mostraba premeditación, malicia. No era un crimen pasional. Era un golpe contratado emocionalmente, si no literalmente. Con los cargos de conspiración añadidos a la agresión, dijo Kate, se enfrenta a un mínimo de 15 años. Posiblemente cadena perpetua si podemos probar que la conspiración puso en peligro las operaciones federales. Cadena perpetua para mi hermana. La chica volátil, cruel y tonta que había dejado que sus celos fueran retorcidos en un arma por un monstruo. Una parte de mí, una pequeña parte triste, casi sentía lástima por ella. Casi. Esa noche, mientras Preston y yo estábamos acostados en la cama, el peso de todo eso me presionaba. ¿Crees que ella lo sabía?, pregunté en la oscuridad. ¿Crees que Brenda entendía lo que Thorne estaba haciendo realmente? Preston se quedó callado durante mucho tiempo. Creo, dijo finalmente, que Brenda sabía exactamente lo que estaba haciendo. Simplemente se convenció a sí misma de que estaba justificado. Elegir lastimarte, Aubrey. Requería que ella decidiera que sus quejas eran más importantes que tu seguridad y la vida de nuestra hija. Nadie toma esa decisión por accidente. La toman porque, en algún nivel, quieren hacerlo. 8 meses se sintieron como toda una vida. En ese tiempo, mi mundo había sido remodelado por completo. Nuestra hija Hazel nació 2 semanas antes. Una pequeña cosa perfecta que parecía llevar una feroz voluntad de vivir. Al sostenerla en mis brazos, supe que haría cualquier cosa para protegerla. Y eso significaba llevar esto hasta el final. El Tribunal Federal era un lugar que conocía bien de mis días como taquígrafa. Pero entrar ahora como víctima en el juicio de mi propia hermana se sentía surrealista. Los equipos de los medios de comunicación estaban acampados en los escalones. Atraídos por los detalles morbosos del caso, la familia de un juez federal destrozada por los celos, la traición y una siniestra conspiración. Preston sostuvo mi mano con fuerza mientras nos abríamos paso entre la multitud de reporteros. Adentro, el aire estaba denso de anticipación.
nos reunimos con Kate Chandler en una pequeña sala de conferencias. Su nuevo abogado presentó una moción de último minuto para que se desestimen los cargos de conspiración, nos dijo Kate, hojeando una gruesa carpeta. Está tratando de argumentar que Brenda fue manipulada por Thorne, que ella también es una víctima. ¿Alguna posibilidad de que el juez lo conceda?, preguntó Preston. Kate negó con la cabeza. Dudoso. Tenemos los registros bancarios. Tenemos las transcripciones de sus llamadas. Tenemos los informes detallados que Brenda le envió sobre su familia. Es imposible argumentar que ella era una participante involuntaria. Cuando finalmente entramos a la sala del tribunal, vi a mi familia sentada en la galería. Mis padres parecían haber envejecido 10 años. Mi mamá me ofreció una sonrisa débil y desconsolada. Las revelaciones sobre la conspiración de Brenda con Thorne la habían destrozado. Finalmente entendió que esto no era solo un berrinche. Era un acto de maldad calculado. Luego vi a Brenda sentada en la mesa de la acusada. 8 meses bajo custodia federal la habían cambiado. Estaba más delgada. Su cabello había perdido el brillo y estaba vestida con un monótono mono de prisión. Pero cuando sus ojos encontraron los míos, la mirada en ellos era la misma. Odio puro y sin adulterar. No había remordimiento allí, ningún arrepentimiento. Solo el mismo veneno que la había alimentado durante años. El juicio comenzó. Kate Chandler se puso de pie para dar su declaración de apertura, con voz calmada, pero contundente. Pintó una imagen no de una disputa familiar, sino de un ataque al Estado de Derecho. A lo largo de este juicio, le dijo al jurado: escucharán pruebas de que Brenda Rodríguez no simplemente perdió los estribos en una reunión familiar. Ejecutó un plan de meses de duración desarrollado en cooperación con un criminal caído en desgracia para agredir a su hermana embarazada de la manera más pública y dañina posible. Eligió el dinero sobre la familia. Eligió la violencia sobre la decencia. Y eligió atacar a una mujer embarazada porque sabía que eso causaría el máximo dolor. El primer testigo que llamó fue Gary. El ahora ex esposo de Brenda caminó hacia el estrado con una gran renuencia. Había solicitado el divorcio poco después de su arresto. Señor Peterson, comenzó Kate. ¿Puede describir el comportamiento de su exesposa en los meses previos a la agresión? La voz de Gary era apenas un susurro mientras describía la creciente obsesión de Brenda. Sus llamadas telefónicas nocturnas, su paranoia. Se convenció, testificó Gary, de que el juez Hayes estaba usando su posición para investigar a nuestra familia. Pensaba que cada interacción gubernamental de rutina era parte de alguna conspiración en su contra. Cuando Aurey se embarazó, lo vio como la máxima traición. ¿Alguna vez escuchó a Brenda y a Vincent Thorne discutir planes para dañar a la señora Hayes?, preguntó Kate. El abogado de Brenda se puso de pie de un salto. Objeción denegada, dijo el juez con calma. El testigo responderá a la pregunta. Gary miró directamente a Brenda por primera vez, su expresión era una mezcla de miedo y resolución. Sí, dijo, su voz ganando fuerza. Aproximadamente 2 meses antes de la fiesta. Escuché a Brenda por teléfono. Estaban hablando de crear un incidente público que obligaría al juez Hayes a recusarse de los casos. Discutieron específicamente el ataque a Audrey porque su embarazo la hacía vulnerable y porque atacar a una mujer embarazada generaría la mayor indignación. Un grito ahogado recorrió la sala del tribunal. Brenda se sonrojó de un rojo profundo y feo y comenzó a susurrar furiosamente a su abogado. El daño estaba hecho. El primer testigo había establecido la premeditación. Esto no era una pelea de hermanas. Era una conspiración. La fiscalía continuó construyendo su caso, ladrillo a ladrillo condenatorio. La agente Chin del Buró Federal de Investigaciones subió al estrado a continuación, guiando al jurado a través de la montaña de pruebas digitales que habían recuperado de la
computadora y el teléfono de Brenda. En la gran pantalla instalada en la sala del tribunal, todos lo vimos. Los mensajes de texto entre Brenda y Thorne discutiendo el problema del juez. Los correos electrónicos delineando estrategias para neutralizar la interferencia federal y las fotos de vigilancia. Se me cortó el aliento. Había cientos de ellas. Fotos de Preston y yo saliendo a trabajar. Yendo al supermercado. Caminando hacia el consultorio de la doctora Chen para mis chequeos. Fue escalofriante. Nos había estado observando durante meses, documentando nuestras vidas. Nuestras rutinas y alimentando todo a un hombre que quería destruirnos. ¿La señorita Rodríguez compartió esta información de vigilancia con Vincent Thorne? Le preguntó Kate al agente Chin. Sí, respondió la agente secamente. Tenemos registros de informes regulares enviados al señor Thorne, incluyendo fotografías y horarios detallados. La señorita Rodríguez funcionaba esencialmente como una informante a sueldo, proporcionando inteligencia sobre un juez federal y su familia a un hombre con una venganza conocida contra el Poder Judicial Federal. El abogado de Brenda hizo su mejor esfuerzo en el contrainterrogatorio, intentando pintarla como un peón, una mujer manipulada por un estafador sofisticado. Pero la evidencia era demasiado abrumadora. Los registros bancarios mostraban que no era solo un peón. Era una empleada a sueldo. Pero el testigo estrella de la fiscalía, el momento que todos esperaban, fue el propio Vincent Thorne. 3 meses después de su propia detención federal. El exfiscal caído en desgracia había accedido a cooperar con el gobierno a cambio de una reducción de la sentencia. Entró a la sala del tribunal encadenado, su presencia que alguna vez fue impresionante, disminuida por su tiempo tras las rejas. Parecía lo que era, un hombre amargado y roto. Su testimonio fue devastador. En un tono plano y práctico, expuso todo su plan. Describió cómo identificó a Brenda como una persona con resentimiento existente y una brújula moral maleable. La dinámica familiar la convertía en la fuente interna perfecta, testificó Thorne, sin una pizca de emoción. Su disposición a aceptar pagos por información me dijo que podía ser convencida para tomar medidas más directas. ¿Y usted instruyó específicamente a la señorita Rodríguez a agredir a su hermana embarazada?, preguntó Kate, su voz resonando en la silenciosa sala del tribunal. Thorne esbozó una leve y escalofriante sonrisa. No con esas palabras exactas, dijo. Dejé en claro que un incidente público que involucrara a la esposa embarazada del juez causaría el máximo daño a su reputación. Brenda entendió lo que le estaba pidiendo. ¿Y cómo comunicó este entendimiento? Luego vino el golpe final que destrozó el alma. La revelación que retorció el cuchillo en mi corazón por última vez. Thorne miró hacia el jurado. No tuve que hacerlo, dijo con calma. Brenda sugirió atacar el embarazo de su hermana ella misma. La sala del tribunal estalló en murmullos. La jueza golpeó su mazo para pedir orden. Yo solo miraba a mi hermana, mi mente se negaba a procesar lo que acababa de escuchar. No fue idea de Thorne. Fue suya. Thorne continuó, su voz vacía de toda emoción. Dijo que atacar a una mujer embarazada generaría el tipo de indignación pública que destruiría la credibilidad del juez permanentemente. Estaba bastante orgullosa de la idea. Yo simplemente alenté esta línea de pensamiento y proporcioné un pago adicional para incentivar la acción. Allí estaba todo, la traición completa y absoluta. No fue manipulada para la violencia. No era una víctima. Era la arquitecta de mi dolor más profundo. Había mirado a mi hija por nacer, su propia sobrina, y había visto no a la familia, sino a un objetivo, una herramienta a ser utilizada para su propia venganza mezquina. En ese momento, cualquier último rastro de simpatía que pudiera haber tenido por ella se convirtió en polvo. Cuando fue mi turno de testificar, una extraña calma se apoderó de mí.
Caminé hacia el estrado de los testigos, con la cabeza en alto. Hazel estaba a salvo con la madre de Preston en la guardería del tribunal y yo era libre de concentrarme para enfrentar a mi hermana por última vez y decir mi verdad. Las preguntas de Kate fueron directas. Me pidió que describiera lo que sucedió en la fiesta. Les conté sobre el dolor, sobre el terror de pensar que había perdido a mi hija. Hablé sobre el trauma emocional de ser atacada por mi propia hermana en lo que debería haber sido una feliz celebración familiar. Señora Hayes, preguntó Kate suavemente. Antes de la fiesta de cumpleaños de su madre. ¿Sabía que a su hermana le pagaban por espiar a su familia? No, dije, mi voz clara y firme. No tenía ni idea. Pensaba que su enojo provenía de un lugar de celos. Nunca imaginé que fuera una transacción profesional. ¿Y cómo ha afectado esta experiencia a su relación con su familia extendida? Miré hacia la galería a mis padres, sus rostros marcados por el dolor. La ha destruido, dije honestamente. Ha destruido relaciones que tomaron toda una vida construir. Lo que se suponía que era el momento más feliz de mi vida. Esperando a mi primer hijo, se convirtió en una pesadilla de vigilancia, traición y violencia. En el contrainterrogatorio, el abogado de Brenda fue amable. Trató de sugerir que Brenda siempre había tenido problemas. Que problemas de salud mental podrían haberla hecho más susceptible a la manipulación de Thorne. Pero me negué a cederle un centímetro. No inventaría excusas para ella. Ya no. Señora Hayes, dijo. Estaría de acuerdo en que su hermana ha luchado con problemas de manejo de la ira a lo largo de su vida. Mi hermana siempre ha sido volátil, respondí, mirando directamente al jurado. Pero la volatilidad no es lo mismo que la crueldad calculada. Aceptar dinero para espiar a tu familia y luego planear un ataque a tu hermana embarazada no es un problema de manejo de la ira. Es una elección deliberada. El último testigo fue la doctora Chen. Con su voz calmada y profesional. Describió los riesgos médicos que la agresión de Brenda nos había planteado tanto a mí como a Hazel. Habló de desprendimiento de placenta, parto prematuro y muerte fetal. Recordó a todos en esa sala lo cerca que había estado mi hermana de cometer un crimen aún más horrible. Durante los alegatos finales, Kate Morrison pintó a Brenda como alguien que había traicionado todos los lazos de familia y decencia por dinero y rencor. Recordó al jurado que este no era un momento de mal juicio, sino la culminación de una conspiración de meses. La evidencia, concluyó, exige una condena por todos los cargos. El abogado de Brenda hizo lo mejor que pudo, pero era una tarea inútil. La evidencia era simplemente demasiado vasta, demasiado clara. El jurado estuvo fuera por menos de 3 horas. Cuando regresaron, el presidente se puso de pie, con una expresión sombría en su rostro. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Preston se estiró y me tomó la mano. Por el cargo de agresión a un familiar inmediato de un funcionario federal, dijo el presidente. Su voz resonando en la sala silenciosa, nosotros, el jurado, encontramos a la acusada. Brenda Rodríguez, culpable. Una ola de alivio tan poderosa que casi me hizo doblar las rodillas se apoderó de mí. Por el cargo de conspiración para amenazar a un funcionario federal, continuó. Encontramos a la acusada culpable. Por el cargo de comunicaciones interestatales amenazantes. Encontramos a la acusada culpable. Culpable de todos los cargos. Brenda no mostró ninguna emoción. Solo se quedó sentada allí, con el rostro como una máscara en blanco mientras su vida se desmoronaba a su alrededor. Cuando los alguaciles vinieron a llevársela, sus ojos finalmente se encontraron con los míos por última vez. Estaban vacíos. El fuego había desaparecido. No quedaba nada más que cenizas. Si todavía están escuchando, ¿podrían por favor hacerme un favor y darle me gusta a este vídeo y comentar el número 1 abajo?
De esa manera, sabré que me dieron un me gusta y sabré que han estado conmigo en todo este viaje. Su apoyo es un gran estímulo para mí. Por favor, comenten el número 1 y luego escuchen mientras les cuento el resto de mi historia. Es sorprendente cuánto puede cambiar en 2 años. La tormenta pasa, las aguas de la inundación retroceden. Y te quedas a observar el daño y decidir qué reconstruir. Para nosotros, decidimos construir algo hermoso. 2 años después de que Brenda fuera sentenciada a 23 años en una prisión federal. El sol de la mañana entraba nuevamente a raudales por mis ventanas. Pero esta vez era una nueva casa enclavada en las estribaciones a las afueras de Denver. Un lugar que se sentía a 1.000.000 de millas de los dolorosos recuerdos de la ciudad. Nuestra hija Hazel. Ahora una bulliciosa niña de 2 años y medio con los ojos oscuros de Preston y mi vena obstinada. Estaba persiguiendo a nuestro perro Golden Retriever por el patio trasero. Y yo estaba junto a la ventana de la cocina mirándolos. Con una mano descansando sobre mi nuevo vientre en crecimiento. Nuestra segunda hija, Paige, nacería en 3 meses. Este embarazo era todo lo que el primero no fue. Pacífico, celebrado y rodeado de amor en lugar de vigilancia y amenazas. En la mesa de la cocina, esparcidos entre los dibujos de crayón de Hazel, estaban los planos arquitectónicos para el Centro William para la Justicia Familiar. Después del juicio, Preston y yo sabíamos que no podíamos simplemente volver a como eran las cosas. Se nos había dado una dolorosa mirada de primera mano a un tipo único de vulnerabilidad. A cómo los lazos familiares podían ser convertidos en armas contra los funcionarios públicos. Decidimos canalizar nuestra experiencia en algo constructivo. Nuestro centro proporcionaría servicios legales, asesoramiento y vivienda segura para las familias que se ocupan de estas complejas amenazas internas. Queríamos convertir nuestro trauma en un escudo para otros. Preston entró desde la terraza, con un plato de panqueques en la mano y Hazel encaramada en su cadera. El contratista dice que el edificio principal estará terminado para Navidad, dijo, sonriendo. El momento perfecto para la gran inauguración. Al observarlo con nuestra hija, me llené de un profundo sentido de gratitud. Esto era por lo que habíamos luchado. Esta mañana normal, hermosa y llena de panqueques. Esta era la vida que Brenda y Vincent Thorne habían intentado destruir con tantas ganas. Y habían fracasado. Habían fracasado espectacularmente. Nuestra dinámica familiar también había cambiado. Mis padres habían entrado en terapia para procesar su papel en permitir el comportamiento de Brenda. Durante tanto tiempo. Nuestras conversaciones ahora tenían una profundidad y honestidad que habían faltado durante años. Eran abuelos devotos, derramando todo el amor que no podían darle a su hija perdida en Hazel. Las heridas todavía estaban allí, por supuesto. Una hija en una prisión federal es una cicatriz que nunca se desvanece por completo. Pero estábamos sanando juntos. El trabajo en el centro se convirtió en nuestro enfoque. Nos asociamos con el Buró Federal de Investigaciones para crear programas de capacitación para las fuerzas del orden. Trabajamos con fiscales federales para desarrollar nuevos protocolos. Queríamos asegurarnos de que ninguna otra familia tuviera que navegar sola por la pesadilla que nosotros soportamos. Lo que comenzó como una tragedia personal se había convertido en la misión de nuestra vida. Una tarde, aproximadamente un mes antes de que naciera Paige, recibí una llamada de Kate Chandler. Se había convertido en un amigo cercano y ahora formaba parte de la junta asesora de nuestro centro de justicia. Aurey, tengo algunas noticias sobre Brenda, dijo, con voz suave. Su apelación final fue denegada por el 10º circuito. La condena y la sentencia son definitivas. Oficialmente ha terminado. Sentí una familiar y complicada mezcla de alivio y tristeza. Su equipo legal había agotado todas las vías. Pero la evidencia simplemente había sido demasiado abrumadora. ¿Cómo está ella?, pregunté, aunque una parte de mí no estaba segura de querer saberlo. Según su consejero, dijo Kate, está diferente.
Finalmente está aceptando la responsabilidad. Participando en programas de manejo de la ira. Trabajando en la biblioteca de la prisión. Es posible que esté cambiando genuinamente. Cambio. La palabra sonaba extraña cuando se aplicaba a mi hermana. Durante toda mi vida, ella había sido un punto fijo de resentimiento y volatilidad. La idea de que las consecuencias crudas e inflexibles de una prisión federal podrían haber logrado lo que décadas de intervención familiar no pudieron, parecía casi imposible. Ha preguntado a través de su abogado si podría escribirte, agregó Kate. Sin demandas, sin expectativas, solo para reconocer lo que hizo. Lo pensé durante mucho tiempo. Miré los planos del centro en mi mesa, a mi hija jugando en el piso. Mis hijas crecerían sabiendo que tenían una tía en prisión. Pero también crecerían en un mundo donde sus padres habían convertido esa oscuridad en un faro de esperanza para los demás. No estoy lista para eso todavía, le dije a Kate. Honestamente, tal vez algún día, pero todavía no. Y luego, alrededor de un año después de que naciera Paige y el centro tuviera su gran inauguración, llegó una carta. No fue enviada a través de su abogado. Estaba dirigida con su familiar caligrafía enlazada. Me temblaban las manos al abrirla. Era corta. No había excusas, ni autocompasión. Simplemente decía: Aurey. Sé que no hay nada que pueda decir que pueda deshacer el daño que causé. Vivo con eso todos los días. No escribo esto para pedir tu perdón porque sé que no lo merezco. Solo quería decir que lo siento. Fui consumida por un veneno que dejé crecer dentro de mí y dejé que destruyera todo. Espero que algún día mis sobrinas sepan que su padre es un buen hombre que se casó con una mujer fuerte. Espero que sepan que provienen de personas que saben cómo convertir la oscuridad en luz. Brenda. Y eso fue todo. Fue la primera cosa que había escrito que sonaba a sabiduría en lugar de rabia. Tal vez la prisión la había cambiado. O tal vez finalmente se había cansado de cargar con tanta ira. De cualquier manera, al doblar la carta, sentí algo que no esperaba. Cierre. Una sensación tranquila y pacífica de que la historia había terminado de verdad. Mi hermana había encontrado sus consecuencias, y yo había encontrado mi propósito. El Centro William para la Justicia Familiar servirá a las familias durante las próximas décadas. Y cada persona que encuentre seguridad dentro de sus muros será un testimonio de una verdad simple. Que la misma violencia destinada a destruir a una familia puede convertirse en la base de algo que sana a cientos más. Mi hermana intentó arruinar mi vida. En cambio, me dio una misión. Y por eso, de la manera más extraña, supongo que finalmente puedo estar en paz. Y así. Esta historia nos deja con un profundo recordatorio de la fuerza que se necesita para elevarse por encima de la traición, el dolor y una pérdida inimaginable. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, tenemos el poder de elegir cómo respondemos. Ya sea dejar que la amargura nos consuma o transformar nuestro dolor en un propósito. La vida puede ponernos a prueba de maneras que nunca esperamos. Pero es en esos momentos de adversidad donde se revela nuestro verdadero carácter. El viaje de Audrey y Preston nos muestra la resiliencia del espíritu humano y la extraordinaria capacidad de convertir una tragedia personal en una fuerza para el bien. En su núcleo, esta historia es un testimonio del poder del perdón. No necesariamente para quien causó daño, sino para nosotros mismos. Para que podamos sanar y seguir adelante. Es un llamado a enfrentar las verdades difíciles en nuestras vidas. A establecer límites donde sean necesarios y a proteger lo que más importa. Nos recuerda que incluso cuando la confianza se hace añicos, podemos reconstruir. No siempre con las mismas personas, sino con las lecciones que dejan atrás. ¿Qué te llevas de este viaje de resiliencia y redención? Comparte tus pensamientos a continuación o simplemente comenta bien si esta historia te inspiró a reflexionar sobre la fuerza dentro de ti.
Mantengamos esta conversación y aprendamos unos de otros.